Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. La replicación por el mecanismo de círculo rodante, que es típico de las bacterias, tiene lugar durante la conjugación bacteriana y es la que se da cuando hay transferencia de DNA de una bacteria donante a otra receptora a través del contacto físico. Ese tipo de movimiento del DNA también es importante verlo, porque en los virus, por ejemplo, el virus penetra en la bacteria hospedadora y se transforma en DNA de doble cadena por acción de la primasa y la DNA polimerasa 3. Normalmente la hebra negativa sirve como el molde para sintetizar ese DNA genómico o hebra positiva, y en la hebra positiva se genera una mella por acción de la endonucleasa del fago que origina a su vez que el extremo 3' o H libre permita así, posteriormente, a la DNA polimerasa 3 que se vaya elongando ese DNA que estamos sintetizando, y la cadena, mientras se va desplazando, forma los segmentos nuevos para esa nueva hebra y ese nuevo material, por tanto, genético que estamos replicando. Una característica de esta replicación es que el molde circular no se disocia de la hebra complementaria durante la síntesis, sino que se van generando moléculas de DNA positivo que luego se cortan por autoexcisión. La replicación en eucariotas tiene unas características, algunas que son comunes con las procariotas y otras no. A nivel general, tanto eucariotas como procariotas mantienen que tienen una replicación semiconservativa, bidireccional y semidiscontinua, pero hay diferencias respecto de la replicación de procariotas, evidentemente, con las eucariotas, y es que la replicación en eucariotas está regulada y coordinada con el ciclo celular y tiene lugar durante la fase S. También hay que decir que la velocidad de la replicación es más lenta en eucariotas porque se incorporan unos 50 nucleótidos por segundo. Las eucariotas también poseen un DNA bicatenario lineal de gran tamaño, por lo que poseen varios orígenes de replicación para acelerar el proceso replicativo y por tanto tienen varios replicones, cosa que en las procariotas os recuerdo que solo había un único punto de replicación y origen, por tanto, de replicación. Todo el genoma se replica una sola vez, en cada ciclo celular, y por eso está sometida a la regulación por ciclinas y quinasas dependientes de ciclina en el caso de las eucariotas. Para que tengan lugar la replicación es necesario también que ocurra un proceso denominado autorización, que es la formación de complejos prerreplicativos o pre-RC en los sitios de inicio de la replicación que permiten que la célula sea competente para la replicación en sí. Estos complejos se forman al final de la mitosis, normalmente de todas las células eucariotas, y en las células de crecimiento rápido, además que al final de la fase G1, en las células del crecimiento lento, también se van a encontrar. El inicio de la replicación en eucariotas requiere de un complejo de reconocimiento del origen que es denominado el ORC. Está formado por 6 proteínas análogas al DNA bacteriano que habíamos visto antes en otros vídeos, y la función del ORC, que es iniciar la formación de las horquillas de replicación. Para iniciar así la replicación también es necesario otro complejo de 6 proteínas llamado MCM, o proteínas de mantenimiento del mini cromosoma con ligera actividad helicasa. Estas, además de toda la replicación que está mediada por ciclinas y proteínas quinasas dependientes de ciclina, son algunas de las proteínas implicadas en el proceso de replicación. Aunque también hay que decir que algunas ciclinas activan la replicación al fosforilar los complejos pre-RC que acabamos de comentar. Durante la replicación, la horquilla de replicación altera de hecho la estructura de la cromatina, que habíamos dicho previamente que era condensada, pero los nucleosomas se asocian con rapidez a las nuevas moléculas de DNA. Durante ese proceso se ensamblan histonas antiguas y nuevas recién sintetizadas
a las moléculas de DNA recién sintetizadas de estas células, y este proceso ocurre por igual en ambas moléculas de DNA, de manera que las histonas, digamos, se reparten entre las hebras madre y que son molde y las hebras nuevas. Lo mismo ocurre en el caso de la replicación, es decir, se van distribuyendo y repartiendo. Los fragmentos de Okazaki en eucariotas son un poco más cortos que en procariotas y en eucariotas miden entre unos 100 o 200 nucleótidos. También hay que decir que hay unas 13 DNAs polimerasas eucariotas distintas, al contrario de la 1, 2 y 3 que aparecían en bacterias. Las funciones principales de las DNA polimerasas eucariotas son, en cualquier caso, que tienen distintas subunidades. La DNA polimerasa, por ejemplo, de tipo alfa, tiene una actividad primasa que actúa en la síntesis de cebadores e inicio de la síntesis del DNA nuclear. Por otra parte, tenemos la DNA polimerasa beta, que es la reparación del DNA nuclear dañado por escisión de bases, similar a lo que hacía la DNA polimerasa 1 en el caso de las bacterias y según se ha visto sobre todo en los estudios con E. coli. La que es la DNA polimerasa gamma es la replicación y reparación del DNA mitocondrial. En el caso de la DNA polimerasa epsilon es aquella que reemplaza a la DNA polimerasa teta en algunas ocasiones, y la DNA polimerasa teta es la polimerasa que sintetiza la hebra continua y rezagada y también tiene función correctora de pruebas similar a la DNA polimerasa 3 de E. coli. Eso significa que la DNA polimerasa teta tiene una elevada procesividad y se une al antígeno nuclear de proliferación celular o el pCNA, que posee una estructura similar a la subunidad beta de la DNA polimerasa 3 de los procariotas y forman así la abrazadera para potenciar más la procesividad. También hay otras proteínas eucariotas implicadas en la replicación que son importantes, como es la RPA o proteína de replicación A, que se une al DNA monocatenario y es similar a la función que hacían las proteínas SSB de procariotas, y la RFC o factor de replicación C, que se encuentra cargado de abrazadera para la pCNA, o lo mismo, que es similar a la subunidad gamma que aparecía en la DNA polimerasa 3 en las procariotas, como ya comentamos en otros vídeos. En eucariotas los cebadores son eliminados por RNasas H y por la proteína FEN1, que es necesaria para eliminar el último ribonucleótido de este proceso de replicación. También hay que mencionar que la replicación de los telómeros en el caso de las eucariotas es súper importante, porque la terminación de la replicación de los cromosomas lineales requiere de la síntesis de telómeros en los extremos de los cromosomas. Eso significa que los telómeros humanos están constituidos por muchas copias en tándem de una corta secuencia llamada hexanucleotídica 5' TTA-GGGG, ¿vale? 3 Gs, 3'. El extremo 5' de esa hebra rezagada en el cromosoma lineal no puede ser elongado por las DNA polimerasas celulares, de manera que la replicación del DNA requiere de un molde y un cebador, pero más allá del extremo de una molécula de DNA lineal no hay molde disponible, por lo que sin un mecanismo especial para replicar los extremos, los cromosomas se acortarían en cada región, en cada generación celular. Por eso existe este mecanismo que es proporcionado por la enzima telomerasa y que incorpora segmentos cortos de DNA telómeros a los extremos de los cromosomas para proteger precisamente que no haya pérdidas de información en cada y por tanto en cada división celular. La telomerasa es una ribonucleoproteína que actúa como transcriptasa inversa y está sintetizando el DNA complementario a su RNA. Es una DNA polimerasa, por tanto, RNA dependiente. Las células en crecimiento presentan una alta actividad telomerasa, mientras que las células somáticas carecen de actividad telomerasa o tienen muy poca actividad telomerasa en principio, lo que hace que los cromosomas se vayan acortando hasta que las células madre mueren. La replicación en el DNA mitocondrial también es un poquito diferente, puesto que el DNA mitocondrial es bicatenario circular y la cadena pesada o cadena H tiene un alto contenido en bases púricas, mientras que la cadena ligera o cadena L tiene contenido rico en pirimidinas.
Su replicación no está asociada a la división celular, pero sí que es verdad que se lleva a cabo mediante la formación de dos horquillas de replicación unidireccionales y es además una replicación asimétrica. La replicación comienza en un origen fijo en la cadena L o ligera. Al empezar en la replicación de la cadena H o pesada original, es desplazada por la cadena H, precisamente naciente, formando una estructura denominada el bucle de desplazamiento o bucle D, que es la única región no codificante del DNA mitocondrial. A su vez, cuando la síntesis de la nueva cadena de H o la cadena más pesada ha avanzado 2/3 de su trayecto, se expone un nuevo origen en la cadena H desplazada y así se inicia la síntesis unidireccional de la cadena L o ligera en dirección contraria a esa cadena H o pesada. Eso acaba haciendo que sea una estructura más similar, bajo mi punto de vista, al círculo rodante, aunque no es 100% igual que el círculo rodante de las procariotas. Pero bueno, es una replicación un poco especial. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias, ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.